Vamos a orar y primero Dios a empezar con el mensaje. ¿Cómo no me acompañan abriendo sus Biblias en Segunda de Corintios capítulo 6? Vamos a empezar del versículo 1 hasta el 13. Segunda de Corintios 6, versículo 1 al 13. Déjenme orar y luego empezamos con el mensaje. Señor, una vez más quiero darte las gracias por la obra que tú estás haciendo en nosotros. Gracias que tú tomaste la decisión de que tu evangelio avanzara en nuestros corazones. Y gracias que tú decidiste salvarnos. Aunque éramos también, Señor, tierra dura, y aunque éramos también, Señor, rebeldes, que te aborrecíamos y que no queríamos nada de ti. Gracias que a pesar de nosotros tú nos venciste. Y ahora nos tienes a tus pies, reconociéndote como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Gracias. Queremos pedirte ahora, Señor, que tu palabra siga teniendo su efecto en nuestras vidas. Que nos hables el día de hoy y que me uses a mí, Señor, para servir a mis hermanos. Utiliza este mensaje para santificarnos a todos, para poner nuestros ojos en ti y para ayudarnos a perseverar en el camino en el que tú nos has puesto, rumbo a tu gloria. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Entre más leo la epístola de los Corintios, más voy entendiendo el mensaje del apóstol. Y más me doy cuenta que nosotros somos más parecidos a los corintios de lo que percibimos. La iglesia local a la que esta epístola estaba escrita estaba enfrentando una distorsión del evangelio muy atractiva, que cada vez sospecho más que está más presente en nosotros, más presente en nuestras vidas de lo que normalmente percibimos. Al igual que los corintios, nosotros necesitamos escuchar de una manera atenta el mensaje de esta carta. Según lo que hemos estado viendo, los corintios estaban siendo engañados por medio de falsos maestros. Estos le estaban presentando a esta iglesia local un mensaje atractivo, incompleto, donde se les anunciaba que Jesús había venido al mundo, que Jesús había venido a salvarlos de la muerte, de la maldad que hay en el mundo y a darles una vida plena en este mundo. Y aunque parte de ese mensaje es verdad, pareciera que la distorsión principal que los corintios estaban sufriendo es que ese mensaje los estaba llevando a concluir que la salvación que Jesús había comprado para ellos en la cruz, la disfrutarían y la experimentarían plenamente en este mundo. Es decir, que si ellos venían a Jesús, ellos iban a experimentar una vida de poder, donde disfrutarían su bondad, una vida de plenitud, donde no habría aflicción, una vida sin pérdida, una vida de prosperidad y que en cierta manera tendría comodidad y placer. Es por eso muy probablemente que cuando ellos veían la forma en la que el apóstol Pablo vivía, lo rechazaban. ¿Por qué? Porque no veían esa prosperidad en él. No veían una vida plena en él según los términos de este mundo. Y al ellos rechazar al apóstol Pablo, se estaban poniendo en una posición vulnerable y peligrosa.
Y aunque nosotros estamos bien entrenados, hermanos, estamos bien entrenados como una iglesia de sana doctrina, a fácilmente decir que ese mensaje es incorrecto, que es un evangelio falso. Quiero animarte a que consideres conmigo que fácilmente podemos, de una manera sutil, tú y yo inclinarnos a Él y hasta abrazarlo. Y esto sucede cuando nosotros empezamos a aspirar, anhelar y atesorar y hasta inclusive pedirle a Jesús que nos dé una buena vida en este mundo. Es fácil que como cristianos tú y yo empezamos viviendo entusiastamente para Jesús. Es fácil que como creyentes tú y yo disfrutamos lo que Él hizo por nosotros y por lo tanto empezamos viviendo para Él. Pero con el paso del tiempo, sutilmente podemos alabar a Jesús y servir a Jesús semana tras semana con la intención de que Jesús exista para nosotros. En lugar de que tú y yo estemos viviendo para Él, venimos a servirlo y alabarlo con la intención de que Él exista para nosotros, que nos bendiga y que prospere nuestros propósitos y nos ayude a alcanzar la vida que tú y yo deseamos. El título del mensaje es Hoy es el día de salvación. Lo vamos a ver en 2 puntos. Lo vamos a tomar de aquí, de 2 Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 13. Leo la palabra de Dios. Y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché. En el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero somos bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par su corazón. El primer punto es corramos hacia Jesús, puesto que hoy es el día de salvación. Lo primero a lo que quiero llamar su atención es que Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto, a los creyentes de Corinto, a que no reciban en vano la gracia de Dios, sino a que clamen a Jesús, que vuelvan a Jesús, puesto que hoy, les dice, es el día de salvación. Quiero que lo veas conmigo, versículo 1 y 2. Y como colaboradores con Él, también los exhortamos
a no recibir en vano la gracia de Dios, pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí, pero ahora, es decir, hoy es el tiempo propicio, ahora, hoy es el día de salvación. Fíjense conmigo cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está hablando a la iglesia de Corinto como nosotros entendemos normalmente que debería de hablarle a los no creyentes. No sé si se fijaron en eso. A la iglesia, aquellos que ha afirmado como el pueblo escogido de Dios, aquellos que son nuevas criaturas, beneficiarios de la muerte de Jesús. Ahora les está diciendo que se acerquen, que clamen a Jesús mientras pueden ser escuchados. Y les está diciendo que hagan eso porque hoy es el día de salvación. ¿Cómo entendemos tú y yo eso? ¿A poco significa que la iglesia también necesita salvación? Pues aparentemente es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Recordemos lo que veíamos la semana pasada. La salvación de una persona es un proceso. Como nos decía, como hizo referencia el pastor Carlos a una cita de R.C. Sproul, que fue uno de los teólogos más prominentes de nuestra generación. Fíjense cómo lo puso él. Fuimos salvados, los creyentes fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. La salvación no se está describiendo como un evento, sino como un proceso. Vamos a ponerlo así. Una persona que viene a Jesús, que se refugia en Jesús por la fe. La Biblia nos enseña que es gratuitamente aceptada por Dios, que sin condiciones Dios la recibe y la perdona, simple y sencillamente por poner su fe en Cristo. Esa persona ha sido salvada. Tiempo pasado. Tú lees el Nuevo Testamento y tú te das cuenta de esto. El apóstol Pablo le hablaba a las iglesias locales y les decía, ustedes son salvos. Tiempo pasado. Está hablando de la justificación, la obra de la justificación y la obra de la regeneración, que los hace nuevas criaturas. Esa persona que se refugia en Jesús se bautiza, es integrada al cuerpo de Cristo, recibe el perdón completo de sus pecados. El Espíritu Santo viene a morar dentro de ella. Como decíamos ahorita, es una nueva criatura. Recibe una capacidad y un poder que no es de él. Es el poder de Dios viviendo dentro de él que lo capacita para vivir de una manera diferente, para vivir conforme a la justicia de Dios. Esa persona es dejada en este mundo y es llamada por Dios a vivir en este mundo siguiendo a Jesús. Esa persona está siendo gradualmente transformada. Está siendo salvada. Fue salvada y está siendo salvada. O con una terminología bíblica, está siendo santificada. Esa persona en el último día va a ser presentada delante de Dios y llevada a su hogar celestial. Por tanto, será salvada o será glorificada. La salvación, recuerden conmigo, es un proceso. Es un proceso que depende totalmente de Dios. Esa es nuestra gloria. Por eso es que tenemos esperanza. Los débiles, hombres como tú y como yo, tenemos esperanza porque la salvación es un proceso que depende totalmente de Dios.
Es Dios quien salva de principio a fin. Es Él quien justifica, quien regenera, quien santifica, quien glorifica. Esa obra soberana que el Señor hace, es importante que tú y yo lo captemos, se manifiesta o se da a conocer en vidas transformadas. Vidas transformadas donde la persona confía en Jesús y persevera siguiendo a Jesús hasta el final de sus vidas. La salvación es una obra que depende totalmente de Dios, de principio a fin, pero en donde nosotros estamos directamente involucrados. Es Dios el que salva, pero somos tú y yo los que confiamos. Es Dios el que nos lleva al cielo, pero somos tú y yo los que perseveramos y los que obedecemos a Dios hasta el último día de nuestras vidas. Le platicaba yo al equipo pastoral en nuestra reunión semanal que algo que me ayudó a entender esto de una manera un poco más clara o gráfica es la clásica historia de del libro El progreso del peregrino, escrita por John Bunyan. En esta historia que definitivamente animo a todos a que lean o que vean la película nueva que lleva su nombre, se narra cómo un hombre llamado cristiano es llamado por Dios a seguir a Jesús. Y luego se ve cómo este hombre responde a ese llamado, pone su fe en Jesús y en el momento en que pone su confianza en Cristo es salvo. En ese momento sus pecados son perdonados, sus cargas son quitadas. En ese momento es lavado de su maldad y es vestido con ropas de justicia. Se le dan ropas nuevas. Esa persona experimenta el milagro de que es hecho, como veíamos la semana pasada, la justicia de Dios. Una vez que cristiano es salvo, comienza a recorrer un camino nuevo, un camino que lo llevará a la ciudad celestial, un camino que lo llevará al cielo. Y para que cristiano llegue a la ciudad celestial, necesita atravesar todo ese camino. Un camino lleno de pruebas, de tentaciones, de luchas. Un camino donde continuamente es tentado a abandonar su meta de perseguir la ciudad celestial por quedarse a disfrutar lo que este mundo le ofrece. Un camino donde el Señor está con él. Un camino donde el poder de Dios se mostrará y demostrará, o más bien el poder de Dios demostrará ser suficiente para salvarlo y sostenerlo hasta el final. Pero un camino que Él necesita caminar, un camino que Él necesita recorrer. Si cristiano se queda a medio camino, sucumbe ante las pruebas y tentaciones que se le presentan, terminará tarde o temprano abandonando a Jesús y por lo tanto perdiéndose. Cristiano no llegaría a la ciudad celestial, no llegaría al reino de los cielos. Esta ilustración nos ayuda a ver la salvación es un proceso, no solo un evento. Un proceso que inicia cuando tú y yo nos refugiamos en Jesús, que continúa conforme nosotros perseveramos en su voluntad para nuestras vidas y que termina cuando nos encontremos con Él cara a cara. Pongámoslo en estos términos y yo sé que ustedes me van a entender bien claramente. Es un error concluir que si una persona pone su fe en Jesucristo, nosotros le decimos que por creer en Jesús es salva, aunque la forma en la que esa persona viva sea completamente contraria a lo que el Señor nos dice en su palabra.
¿Qué diríamos nosotros de una persona que tiene una confesión así? Diríamos lo más humilde que podamos, esa persona dice ser creyente, pero no lo es. ¿Por qué? Porque su vida testifica que no está siguiendo a Jesús. Por lo tanto, su fe es falsa. Es lo mismo que estamos diciendo ahorita. Una persona con una fe genuina que recibe gratuitamente la salvación por gracia. Esa salvación lo transforma. Y esa transformación, ¿cómo se ve? Se ve que esa persona empieza a seguir a Jesús y persevera en seguir a Jesús hasta el último de sus días. Eso está bien claro en los evangelios. Más que a veces nos hacemos locos nosotros y no queremos verlo, ¿verdad? Fíjense lo que dice Mateo 24:13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso es lo que Jesús nos dijo. Vamos de nuevo a Corinto. Parece que lo que sucedía con la iglesia de Corinto es que habían empezado a caminar bien. Ellos estaban recorriendo bien ese camino rumbo a la ciudad celestial. Pero después de un tiempo se toparon con unos falsos maestros que le estaban diciendo: ¿para qué te la quiebras, mano? ¿Para qué te la quiebras siguiendo ese camino? Mejor quédate aquí con nosotros. Jesús vino para darnos una buena vida en esta tierra. Les empezaron a vender a ellos la idea de disfrutar el cielo en la tierra. Y como les presentaban una alternativa más cómoda, los corintios estaban fuertemente viendo tentados a dejar su camino rumbo a la ciudad celestial por acomodarse, buscando creer y adorar a un Jesús fabricado por hombres y alimentado y aceptado por nuestro propio corazón humano. Y cuando ellos veían obviamente a Pablo sufriendo por el evangelio, pues ellos decían: él no puede ser un verdadero apóstol, porque si fuera un verdadero apóstol disfrutaría de esta salvación de Dios que se manifiesta en este mundo. Dios lo protegería, Dios le daría prosperidad, por lo tanto no nos puede estar diciendo la verdad. Si los corintios permanecían escuchando ese mensaje y abandonando el camino, se perdían. Es por eso que Pablo, de una u otra manera, está apelando a ellos y está buscando animarlos a que crean en lo que Él les está diciendo y a que perseveren en el verdadero evangelio, rumbo a la ciudad celestial. Fíjense lo que les dijo, lo que vimos la semana pasada, lo que Pablo le dijo a los corintios: por tanto, somos embajadores de Cristo. Les está recordando qué es lo que Él hace. Y una vez que se lo recuerda, se las voltea y se las apunta directamente a ellos. Y les dice: por lo tanto, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, corintios, reconcíliense con Dios. En pocas palabras, vivan de acuerdo a lo que son. ¿Se fijan cómo cobra sentido ese pasaje? Cuando tú y yo empezamos a entenderlo así. En el texto de ahora nos dice que nos está exhortando a no recibir en vano la gracia de Dios, sino a correr a Jesús en arrepentimiento, a venir a Él, a refugiarnos en Él, puesto que hoy nos dice: hoy es el día de salvación, pero ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Es importante que como iglesia nosotros escuchemos este mensaje, hermanos, porque de una manera fácil y sutil también podemos vernos tentados a desviarnos del camino.
y a buscar en Jesús una salvación en este mundo y en los términos de este mundo. Fácilmente tú y yo podemos empezar, como decíamos ahorita, confiando en Jesús, gloriándonos en la cruz, gloriándonos en que Él pagó el precio de todos nuestros pecados, que Él sufrió nuestra muerte. Y como resultado estamos siendo llevados, apremiados, impulsados por el amor de Dios a vivir para Dios. ¿No veíamos eso hace 2 semanas? El amor de Cristo nos constriñe llegando a esta conclusión que si uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es bien fácil que tú y yo empecemos viviendo así, pero en el camino desviarnos, relajarnos, esperar que la salvación de Dios se manifieste en prosperidad o bendición según los términos de este mundo. Tú y yo podemos empezar aspirando lo que este mundo atesora. No sé si identificas esa inclinación en tu corazón. Yo sí. Yo veo cómo mi corazón fácilmente se puede inclinar a aspirar lo que este mundo atesora. Bueno, si tú y yo le damos entrada a esas inclinaciones, lo que va a suceder es que vamos a empezar a codiciar lo que este mundo atesora. Y si esa codicia se engrana en nuestros corazones, vamos a terminar o podemos terminar persiguiendo lo que este mundo atesora. Y por lo tanto, desviándonos del camino claro que el Señor nos ha dejado en su palabra de cómo podemos seguir a Jesús y hasta acomodamos el mensaje a nuestra conveniencia, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, nosotros como evangélicos bíblicos, de una manera bien fácil podemos hasta justificar nuestro pecado. Tú puedes decir, yo soy salvo por gracia, por medio de la fe. Estoy dentro de la iglesia, soy parte del pueblo escogido de Dios, he sido predestinado, por lo tanto voy a la gloria. Y estás viviendo abiertamente en pecado, viviendo abiertamente en adulterio o en fornicación. Y tú estás diciendo, pero voy a llegar a la gloria. Yo quiero animarte a que consideres que esa es una incongruencia, que la salvación genuina se manifiesta en que una persona es transformada y esa transformación lo lleva a caminar siguiendo a Jesús hasta el último de sus días. No de una manera perfecta. Tú y yo pecamos. Si somos sinceros, tú y yo pecamos. Pero los cristianos que pecamos, nos gloriamos en que tenemos un grandioso Salvador. Y cuando pecamos, nos dolemos y corremos a Jesús y vivimos de rodillas agradeciendo el precio que Él pagó en nuestro lugar. Y por medio de ese sacrificio perfecto somos estimulados, somos motivados, somos impulsados día tras día a perseverar en la voluntad de Dios rumbo a la ciudad celestial. Si tú no estás caminando rumbo a la ciudad celestial, aunque confieses el nombre de Jesús, muy probablemente no vas a llegar al cielo. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo mejor que podría pasarte? ¿Qué es lo que te mueve a despertarte con entusiasmo en las mañanas? ¿Qué es lo que si no obtienes te irritas o te deprimes? ¿Qué es lo que estás persiguiendo verdaderamente? ¿Cuál es la verdadera meta de tu vida? Yo quiero animarte a que tú contestes esas preguntas delante de Dios, en oración, y que le pidas a Él que te ilumine
que te libre de justificarte a ti mismo para que tu corazón pueda estar orientado en una dirección correcta. Y si tú al analizar eso, honestamente te das cuenta que te estás estacionando en este mundo, que Jesús no es la meta suprema de tu vida, que tu tesoro supremo ya no es Él, que ya no vives tú para servirlo a Él, sino que lo sirves a Él para que Él te bendiga a ti. Si tú te das cuenta de eso, yo quiero animarte a que veas la voz de Dios rogándote por medio de nosotros a que te reconcilies con Él. A que escuches esta mañana la voz de Dios diciéndote, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde Dios está dispuesto a escucharte. Hoy es el día donde Dios está dispuesto a responderte y salvarte si tan solo vienes a Él. Lo que nos separa de la salvación de Dios y del camino rumbo a la ciudad celestial no son nuestros pecados, no son nuestras vergüenzas. No es así como que tú has pecado a tal grado que estás descalificado para volver al camino. Lo que nos separa de Jesús y del camino rumbo a la ciudad celestial es que tú y yo busquemos a otro Salvador en lugar de a Él. Que tú y yo busquemos otra salvación que la que Él vino a ofrecernos. Que tú y yo busquemos el tesoro aquí cuando Jesús nos dijo que lo hiciéramos allá. Eso es lo que nos estorba. Así que yo quiero animarte, estés donde estés. Confía en que si tú clamas el día de hoy, serás perdonado y recibido. Porque hoy es el día de salvación. Algo que puede ayudarnos a dejar estos tesoros falsos para correr al verdadero camino en pos de Jesús es que veamos de una manera continua e intencional la gracia asombrosa a la que directamente se está haciendo referencia aquí. Aquí se nos está diciendo, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Básicamente le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios y a nosotros, no menosprecien la gracia de Dios. No pierdan el asombro de ese favor inagotable que llegó a sus vidas por el sacrificio sustitutorio de Jesús. Si tú y yo mantenemos ese asombro, si tú y yo mantenemos cultivando un aprecio por lo que Jesús hizo por nosotros, esa gracia tendrá un poderoso efecto en nuestras vidas. Cuando yo estaba estudiando este mensaje, sentía como que el Señor me decía, cuando estaba orando por ustedes, preparando este mensaje, yo sentía como que el Señor me decía que hay personas que tienen al Espíritu Santo, que se han desviado del camino, estacionándose en este mundo, porque han llegado a la conclusión falsa. El diablo los engañó con la mentira de que Dios se olvidó de ustedes. Tú seguías a Jesús de una manera fiel. Tú estabas abrazando sus mandamientos, pero luego tus expectativas no se cumplieron. Tú estabas esperando una bendición en este mundo y tú empezaste a ver cómo otras personas sí la recibían y tú no. El diablo empezó a utilizar eso para endurecer tu corazón. Y esa dureza te ha ido llevando a conformarte a este mundo y cada vez más tu vida se distingue menos de lo que vemos en este mundo. Cada vez hay menos distinción. Si ese eres tú, yo creo que el Señor quiere recordarte que Él nunca se ha olvidado de ti, que Él te ha tenido presente siempre y que aún en tus peores momentos
Él tomó la decisión de entregar su vida por ti. Él pagó tu deuda. Él llevó tu muerte. Y si Él murió por ti y aún tiene las cicatrices el día de hoy que los clavos le dejaron por haber sido clavado en esa cruz en lugar tuyo y el mío, esa es una señal que nos recuerda que Él nunca se olvidará de nosotros y que Él vino a pagar ese precio para salvarnos, para que pudiéramos tú y yo disfrutar una relación con Él para siempre, de toda la riqueza que hay en el cielo, no en esta tierra, en el cielo, no en esta tierra. Así que yo quiero recordarles, hermanos, y quiero animarlos a que corramos hacia Jesús el día de hoy, puesto que hoy hay gracia. Ahora Dios tiene una postura propicia, aceptable, para que tú y yo nos acerquemos a Él y recibamos ayuda y salvación. Acerquémonos a Jesús, puesto que hoy es el día de salvación. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Vivamos conforme a la justicia que ya somos como respuesta a la salvación que ya hemos recibido. Una vez que Pablo exhorta a los corintios de esta manera, vuelve a interactuar con ellos y en esa interacción se vuelve a recomendar ante ellos, vuelve a defender su ministerio. Y obviamente lo está haciendo con la intención de que los corintios dejen de escuchar las voces de los falsos maestros y que lo escuchen a él. Pero no solo eso, sino que Pablo se recomienda ante ellos para que los corintios lo escuchen a él e identifiquen el camino que él está siguiendo, para que ellos puedan seguir a Jesús con él. Es como si los corintios se estaban acomodando, estaban abandonando su camino rumbo a la ciudad celestial y Pablo se para delante de ellos, les dice: hey, vénganse para acá. El camino verdadero es este. Sigan a Jesús conmigo. Créanme a mí. Yo estoy siguiendo a Jesús. Sigan a Jesús por este lado. Fíjense cómo se los pone. Versículo 3. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces. Somos tratados como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos pero vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada aunque poseyéndolo todo. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par su corazón. Pablo se está recomendando a los corintios como un verdadero apóstol para que ellos lo escuchen y lo sigan, para que ellos sigan a Jesús con él. Obviamente en esta lista que tenemos aquí, vemos,
Sabemos cosas que Dios determinó que Pablo sufriera de una manera exclusiva, que la gran mayoría de nosotros, el 99.5% de nosotros, nunca vamos a sufrir, como azotes, como cárceles, como tumultos. Imagínense una de esas marchas que arman grupos feministas en capitales de nuestro país, que a veces no pueden ser paradas. Imagínense uno de esos tumultos dirigido en contra de ustedes. Eso es lo que Pablo experimentaba. La mayoría de nosotros nunca vamos a sufrir eso. Pero sí tenemos que decir que en general, la esencia de lo que se presenta aquí es la experiencia que todo fiel seguidor va a experimentar, valga la redundancia, conforme camina a la ciudad celestial. En el pasaje anterior, Pablo les estaba diciendo a los corintios y nos está diciendo el Señor a nosotros, nosotros hemos experimentado un milagro en nuestras vidas, una obra sobrenatural al poner nuestra confianza en Cristo. Y esta obra se nos empezó diciendo es que hemos recibido el amor de Dios. El amor incondicional de Dios ha hecho toda la diferencia en nuestras vidas. Ha sanado nuestras heridas y nos ha ido transformando. Ese amor que tenemos, que Dios ha revelado a nuestras vidas, es lo que nos impulsa. Y nos impulsa conforme nosotros recordamos que nuestra deuda ha sido pagada. Nuestra deuda ha sido pagada, que Jesús murió por nosotros y que por lo tanto nosotros morimos también. Fíjate lo que dice el versículo 14 del capítulo anterior, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Es decir, yo pongo mi confianza en Cristo y el castigo de mis pecados es pagado. La muerte que corresponde que mis pecados reciban fue efectuada. Por lo tanto, puedo vivir en la seguridad de que no seré condenado. Estoy caminando rumbo a la ciudad celestial seguro. ¿Seguro de qué? De que voy a llegar. ¿Seguro de qué? De que voy a ser recibido. De que no seré condenado porque mi deuda fue pagada. Hemos sido hechos la justicia de Dios. Nuevas criaturas. Tenemos una nueva identidad. Algo que me encanta es ver cómo en el Antiguo Testamento el Señor le cambiaba el nombre a sus escogidos. A Jacob, el ladrón, le llamó Israel. A cada uno de nosotros, cuando venimos a Jesús, es como si el Señor nos cambiara el nombre. Ya no vas a ser esta persona caracterizada por tus fracasos y tus pecados. Ahora vas a tener una nueva identidad. Y esa nueva identidad es la justicia de Dios. Somos personas reconciliadas. Tenemos a Dios por Padre, no es nuestro enemigo. Él está a nuestro favor. Contamos con su ayuda siempre. Siempre que tú te acercas a pedir a Jesús salvación, siempre la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios está a tu favor. Hemos sido reconciliados. Y como la justicia de Dios que ahora somos, en estos pasajes se nos está ilustrando cómo se ve una vida que vive conforme a la justicia de Dios. Es lo que Pablo está describiendo aquí, cómo se ve una vida conforme a la justicia de Dios. Y por medio de esto el Señor nos está exhortando a que vivamos conforme a la justicia que ya somos. Y para entenderlo mejor, lo separé en tres categorías. Creo que nos va a ayudar a entenderlo mejor. Primera categoría, ¿cómo se ve vivir conforme a la justicia de Dios?
Vivamos conforme a la justicia que ya somos, tomando nuestra cruz por seguir la causa de Jesús. Fíjense lo que dice. Pues en todo nos recomendamos, versículo 4, a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Básicamente Pablo enfrentaba el rechazo y los azotes de este mundo porque él estaba siguiendo la agenda del Señor. Y quiero recordarte esto, Dios tiene una agenda. Dios tiene una agenda. Él está haciendo algo en este mundo. Él mandó a su Hijo para que muriera en nuestro lugar y su reino fuera establecido en este mundo. ¿Cómo se ve vivir conforme a la justicia que ya somos? Que tú y yo vivimos conforme a la agenda de Dios. Tú y yo seguimos la causa de Dios. Estamos buscando de una manera u otra contribuir a que el reino de los cielos avance a través de nuestras vidas. Cuando tú y yo estamos siguiendo la agenda de Dios, ¿qué es lo que sucede? Esa agenda choca con la agenda de este mundo. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero este mundo tiene una agenda totalmente opuesta a la agenda de Dios. Entonces, cuando tú y yo fielmente estamos siguiendo la causa de Jesús, estamos chocando contra la agenda de este mundo. Los discípulos del Mesías, los que siguen al Mesías, experimentarán invariablemente, en diferente grado, el trato que recibió el Mesías en la tierra. Esa es la verdad. Si tú y yo estamos siguiendo a Jesús, no podemos esperar que este mundo nos trate de una manera diferente a como trató a Jesús. Probablemente los corintios estaban abrazando a un Jesús que había sufrido por ellos, pero que ellos ya no tenían que sufrir por él. Es atractivo ese mensaje, pero es falso. Los discípulos de Jesús cargan su propia cruz también. Y de hecho, es bien claro, hermanos. ¿No nos dijo eso Jesús en los evangelios? Mateo 16, 24. No nos lo dijo de una manera clarita, tú y yo no lo sabemos de memoria. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aunque en primera instancia esto nos suena muy alentador, hermanos, yo quiero recordarles que es un verdadero privilegio. Es un verdadero privilegio porque nuestro sufrimiento por causa de Jesús no pasa desapercibido por el Señor. El Señor está con nosotros. Él está dentro de nosotros. Somos sus hijos. Nos ama de una manera entrañable. Aun si nuestras madres se olvidaran de nosotros, Él nos dice en su palabra que nunca se va a olvidar de nosotros. Él está con nosotros. Está consciente de todo lo que tú y yo podemos llegar a sufrir o experimentar por su causa. Fíjate cómo nos lo recordó o cómo nos lo enseñó Él en Mateo 5:11. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Si tú y yo seguimos a Jesús, vamos a chocar con la corriente de este mundo. Ese es el camino, hermanos, y no hay otro. Segunda categoría, vivamos conforme a la justicia que ya somos, imitando la belleza del carácter de Jesús. ¿Qué es lo que nos dice después?
¿Cómo se recomienda el apóstol Pablo? Les está diciendo, yo estoy siguiendo a Jesús. Vean cómo me recomiendo. En pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Básicamente nos está diciendo que nosotros vivimos conforme a la justicia que ya somos, imitando cómo es Jesús. Cuando tú y yo nos refugiamos en Cristo, Cristo nos salva. Viene a morar dentro de nosotros, nos hace su justicia y nos capacita para que tú y yo seamos como Él. Esta semana tuve una interacción con uno de mis hijos en donde hizo algo incorrecto. Estaba yo platicando con él y estaba repasando yo las sesiones de consejería que nos recordaron que el problema no es el problema, sino el corazón es el problema. Entonces estaba tratando yo de interactuar con él para que pudiera ver cuál es el problema. Entonces yo le decía, ¿por qué hiciste eso? Vamos a pensar juntos, ¿por qué hiciste eso? Y luego de repente él me dice, es que quiero ser como mis amigos. Yo veo a sus amigos, no están sus mamás, a lo mejor vamos a tener que cortar esto, pero son unos pelajustanes tremendos, me explico. No los de aquí, ¿ok? No los de aquí, sino otros amigos allá en Suiza que tiene. No sé qué. No los de aquí, ¿ok? Yo los veo y digo, bueno, tú quieres ser como ellos, come on, o sea. Yo pude decirle, mira, el Dios del universo se ha fijado en nosotros y ha puesto sus ojos en nosotros y nos ha escogido para Él. Y parte de ese privilegio es que nos ha llamado a ser como Él. Él nos ha concedido eso y no hay mayor privilegio, hermanos, que tú y yo podamos ser como Jesús, porque no hay nada ni nadie más bello que Jesús. Es lo que está diciendo Pablo. Vivir conforme a la justicia que ya somos es vivir imitando la belleza del carácter de Jesús. Que en un mundo de impureza, donde está todo porneizado, lleno de inmoralidad, tú y yo podamos caminar e interactuar con toda pureza en el trato con nuestros semejantes, que han sido hechos también conforme a la imagen de Dios. Y que en todo trato con ellos, en toda conversación con ellos, en toda intención con ellos, podamos reflejar el cuidado y amor puro y desinteresado que Dios tiene para con ellos. Dios nos llama a vivir llenos de conocimiento, o sea, llenos de su verdad, y que esa verdad impacte la forma en la que tomamos nuestras decisiones, que la forma en la que tú y yo estamos construyendo nuestras vidas y nuestras familias sea conforme a la sabiduría del cielo. Que tú y yo nos refugiemos en donde se encuentra la verdadera seguridad. Que tú y yo persigamos la verdadera prosperidad. Que tú y yo seamos valientes como Él. Que digamos la verdad como Él. Eso es a lo que nos está invitando a hacer. Nos invita a que vivamos con paciencia ante las ofensas de que los demás nos hacen, las pruebas que enfrentamos, llenos de bondad, dándole el bien a los demás. Que en lugar de que la gente experimente de nosotros qué tan listos somos y cuánto sabemos más que ellos, o que experimenten nuestras quejas, o que experimenten nuestras frustraciones o nuestra amargura, que brote bondad. Y que ellos reciban el bien a través de nosotros, llenos del Espíritu Santo. Algo que me encanta a mí cuando leo los evangelios es que veo que la relación de Jesús con el Padre era como la mía con mis hijos. Real.
Jesús le hablaba al Padre, estaba platicando con sus discípulos y luego le hablaba al Padre. Tenía una comunión con su Padre que tú podías palpar. Eso es lo que el Señor quiere que sus hijos tengan. Ese aspecto del carácter de Jesús. Tenemos al Espíritu Santo y caminamos con el Espíritu Santo. El Señor no nos invita a seguir el camino, no es seguir una religión. No es seguir una serie de mandamientos, es seguir a una persona. Es seguir a una persona. Y tú estás en todo el camino, día tras día, continuamente, en comunión con esa persona quien te está fortaleciendo, animando y ayudando a perseverar. Es vivir con un amor sincero, desinteresado. Tú y yo vivimos en un mundo donde todas las personas con las que nos topamos tienen un interés en algo que podamos darles. Y toda interacción con nosotros es interesada. Buscan algo de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que Dios está formando en su iglesia una nueva humanidad, hecha conforme a su justicia. Y esta justicia es una donde sus hijos aman de manera sincera y buscan a otros y los sirven, porque Dios los sirvió a ellos y tienen el privilegio de darle a otros de gracia lo que nosotros hemos recibido por gracia. ¿Qué más? Peleamos por establecer el reino de Dios conforme al poder de Dios, no con política. Ahorita se está celebrando del otro lado que la Corte Suprema volvió a prohibir el aborto y hay muchos evangélicos que se están jactando de que fue una victoria de ellos por medio de presión política. Están casi así como celebrando como si el reino de los cielos se estuviera estableciendo en la tierra, ¿verdad? Algo que a mí me gusta en los evangelios es que yo veo que de una manera bien clara se dice que la forma en la que el reino se establece en la tierra y los valores del reino se apropian en la tierra son con armas de justicia, no de política, ni de influencia, ni de poder. Los hijos de Dios confían y sirven a sus semejantes en este mundo como pagando bien por mal. Les dan una cachetada en una mejilla y ponen la otra. Y conforme viven en esa justicia, el reino de los cielos avanza en la tierra. Vencen el mal con el bien. Vivir conforme a la justicia que ya somos es imitar la belleza del carácter de Jesús. De manera que en este mundo de tinieblas, poco a poco, aunque imperfecta, la gente va viendo en nosotros un vislumbre imperfecto pero hermoso del Salvador del mundo, que ha hecho toda la diferencia en nuestras vidas. Y por último, vivir conforme a la justicia que ya somos es vivir como peregrinos en este mundo rumbo a nuestro hogar celestial. En honra, dice el versículo 8, y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces. Somos tratados como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos pero vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada aunque poseyéndolo todo. Los discípulos de Jesús que han sido hechos la justicia de Dios viven esta corta vida, corta vida. Algo que me es muy interesante es, ya voy a cumplir 40 años, sé que estoy bien joven, y me ha tocado, por ejemplo, ver a actores de películas que vi de niño. Por ejemplo, Jurassic Park, ahorita que está de moda, ¿verdad? Me ha tocado ver a los actores el día de hoy y digo, ah, caray, el tiempo
En un abrir y cerrar de ojos, el tiempo se lo comió. Este tipo ya se va a morir. O sea, es- y no me doy cuenta que el tiempo también ha tenido un efecto en mí que no veo, ¿verdad? Antes de que nos demos cuenta, hermanos, tú y yo vamos a estar delante de Dios. Somos peregrinos en este mundo. ¿Cómo se vive conforme a la justicia que ya somos? Entendiendo que nuestros tesoros son allá, no estableciendo nuestro hogar aquí, no alcanzando nuestras metas aquí. ¿No nos dijo Jesús, no se hagan tesoros en la tierra, donde el ladrón roba y el orín corroe? Háganse tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y nosotros como evangélicos, llenos de doctrina, a veces se nos olvida o queremos que se nos olvide esas cosas tan claras. Y tú y yo inventamos nuestra manera propia de seguir a Jesús, pero es una manera falsa. ¿Cómo se vive conforme a la justicia de Dios? No es a tu manera y a mi manera, sino a su manera. ¿Y cuál es su manera? Tú y yo somos peregrinos. Tú y yo somos peregrinos. Nuestro hogar está allá. La casa de tus sueños, yo me identifico contigo, está allá, no aquí. Allá están nuestros tesoros. Una casa que, por cierto, Jesús está preparando para nosotros. Seguir a Jesús es vivir amando a un Dios que no vemos. Es vivir peleando por un reino que no vemos. Es vivir proclamando como verdad un mensaje que ha hecho toda la diferencia en nuestras vidas, que fue escrito hace 2000 años en un libro. Es vivir, cuando tú sigues a Jesús, ¿qué es lo que experimentas? Honor y deshonor. Honor por parte de los que creen en Jesús y deshonor por parte de los que aborrecen a Jesús. Si todo lo que tú estás enfrentando en este mundo es honor, yo diría, caray, si este mundo te ama, yo diría, caray. ¿Por qué? Porque aquellos que viven siguiendo a Jesús, viven siguiendo a uno que este mundo aborrece. Por lo tanto, si tú lo sigues a él tarde o temprano, chocarás con eso también. Como discípulos sí vivimos con tristeza en este mundo, pero estamos siempre gozosos. Estamos siempre gozosos, como entristecidos, pero siempre gozosos. ¿Por qué? Porque en este mundo las circunstancias cambian. Es como un carrusel, ¿verdad? La vida. De repente arriba y como la canción, de repente abajo. Pero nuestro gozo viene de algo que no cambia, de una persona que no cambia, de aquel que nos ama y nunca dejará de amarnos. Vivimos con carencias, pero por medio del Espíritu Santo vivimos enriqueciendo a muchos. Y en ocasiones vivimos como si no tuviéramos nada, ¿verdad? Como no teniendo nada, dice el apóstol Pablo, aunque poseyéndolo todo. Entonces, como estamos siguiendo al Mesías, en ocasiones parece que no tenemos nada, no tenemos un lugar en este mundo, pero tú y yo sabemos que lo poseemos todo. ¿Por qué? Porque Él, como dice en el Evangelio, ha decidido darnos el reino. El reino es nuestro. Jesús es nuestro. El Padre es nuestro. Y por lo tanto caminamos con la seguridad de que Él nos va a salvar. Entonces atravesamos todos los días las tribulaciones que hay en este mundo, seguros de que Él va a terminar la obra que empezó en nosotros. Seguros de que no seremos condenados, que cuando lleguemos al reino de los cielos, a lo mejor llegamos
hasta arrastrando, seremos recibidos, consolados, recompensados y honrados por nuestro Padre. Y eso es lo que aspiramos. Al igual que los corintios, hermanos, fácilmente tú y yo nos podemos ver tentados a abrazar o perseguir un cristianismo donde se nos invite a no cargar una cruz. Un cristianismo donde se nos diga que no tenemos que negarnos a nosotros mismos, ya que en Jesús encontramos la ayuda que tú y yo necesitamos para encontrar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Dios, somos tentados a seguir un cristianismo donde no tengamos un Señor, sino tengamos a un Dios que tú y yo podemos manipular y que Él promete bendecirnos para que se cumplan todos nuestros planes y propósitos. Yo quiero animarlos el día de hoy a que no compremos esta atractiva, pero falsa versión del Evangelio. Y que tú y yo sigamos a Jesús, al que murió en nuestro lugar. A que tú y yo nos neguemos a nosotros mismos para que su hermoso carácter florezca a través de nuestras vidas y tú y yo podamos disfrutar de esa obra, de ver a Jesús creciendo en nosotros, que su paz, su amor, su gozo, su dominio propio, su pureza, su benignidad esté creciendo en nuestras vidas. Sigamos a Jesús como Él es, el Señor del cielo y de la tierra. Y sigámoslo fielmente rumbo a nuestro hogar celestial, donde está la verdadera riqueza y donde Él nos dará nuestra verdadera recompensa. Amén. Vamos a orar.